Hola, aquí me tenéis para acompañaros un momento por esta instalación artística en la que os encontráis en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Seguramente podéis preguntaros qué relación hay entre esto que estáis viendo y el resto del museo. Y yo os lo explico brevemente. Una instalación artística es un conjunto de obras relacionadas con un objetivo, con un tema, con el deseo de expresar algo en conjunto. No son obras separadas, sino que hacen una unidad que quiere transmitir algo. En este caso, esta instalación la he llamado Totalidad, en euskera Oro. Y podéis encontrar varias partes en ella, pero la principal es la que vais a encontrar de frente, en la que veis dos partes y un fondo, como una danza en el fondo, una danza, una pintura grande. Cuando entráis ahí os podéis fijar arriba que hay unas alas y hay también una frase. Esta parte de la instalación está inspirada en esa frase. Se dice que las brujas y brujos, para llegar al aquelarre, yo lo voy a llamar la danza de la vida, para llegar a esa reunión danzando alrededor de la vida y los 4 elementos y el quinto, para llegar ahí había que volar, ir bajo todas las nubes y sobre todas las zarzas. Y así llegabas al aquelarre. ¿Cómo se puede uno trasladar bajo todas las nubes y sobre todas las zarzas? Únicamente volando. Por eso encontráis unas alas justo a la entrada, hay un cuadro de unas alas para recordar que es volando como podemos llegar a esa situación, a esa comprensión de la vida y danzar con la vida. A la derecha encontramos las zarzas, las plantas, la tierra, el dualismo dentro de la totalidad, que es una percepción nuestra de vida. Nos ordenamos la vida gracias a la separación de los elementos y sería el dualismo. A la izquierda encontraréis cuadros que representan las nubes, el cielo, la nada, el aire. Es ahí, entre esos dos caminos, que podemos encontrar un equilibrio que nos ayuda a llegar y danzar con la vida. Este es principalmente el mensaje de esta instalación, una invitación a encontrar ese punto de equilibrio, de comprensión que nos ayude a vivir mejor. Más todavía cuando estamos entrando en una época, en una era astrológica Acuario, que va a dar un vuelco importante y nos va a sacar de esa tierra y nos va a llevar más al aire. Tendremos que seguir encontrando ese equilibrio en estos cambios que va a haber y poder situarnos, como dice la frase, bajo todas las nubes y sobre todas las zarzas para llegar al aquelarre y vivir la vida. Te agradezco esta visita, espero que esto te ayude a comprender mejor lo que ves. Son obras realizadas en Zugarramurdi, absolutamente, inspiradas aquí, realizadas aquí. Y creo que habrás visto el significado de la palabra sorguiña. Por ahí te dejo un texto que lo explica, pero te recuerdo que sor es una raíz en euskera que significa nacer o crear. Sorguiña, sortzaile, tiene la misma raíz. Por eso puedes encontrar también un punto de conexión entre el arte creado aquí en Zugarramurdi con la palabra sorguiña, creadora, creador, el que ayuda a nacer, el que está en contacto con los mundos más sutiles.